Bueno, la otra noche me invitaron al programa Desiguales de la televisión pública y Luli Trujillo me preguntaba cómo voy a llamar a los huemules en la nota del domingo. Y yo la verdad que no había pensado, ni se me había pasado por la cabeza llamarlos de alguna manera, pero me hizo pensar, Luli, realmente los tipos se llaman a sí mismos los huemules, y el huemul es el ciervo patagónico. Es un ciervo pequeño, macizo, muy bonito, que está en peligro de extinción. Quedan unos 500 ejemplares nada más, pero en realidad ellos son de otra especie de ciervos. Son los ciervos del poder, los ciervos del poder económico, al que favorecen con sus fallos. Y esto no es una metáfora, no es, digamos, decir, estos jueces favorecen al poder económico. No, específicamente, con fallos que se pueden enumerar, han favorecido, y no a cualquier poder económico, han favorecido al poder económico que los agasaja, que los mima, con esa invitación al lago escondido de Joseph Louis, con todos los gastos pagados por el grupo Clarín. Por ejemplo, Carlos Coco Maíquez, que fue ministro de Justicia de la Hada Buena, es uno de los jueces de casación que el año pasado declaró prescripta la causa contra Luis por la compra de más de 10.000 hectáreas en Lago Escondido. Hay una legislación que prohíbe que empresas extranjeras o ciudadanos extranjeros adquieran tierras en lo que se llaman zonas de seguridad. Antes llamaban zonas de frontera, más amplio que frontera, zonas de seguridad. Y para poder comprar tierras en esas zonas hay que tener una autorización de una Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. Bueno, la autorización la solicitó una empresa argentina, pero cuando se concedió la autorización y se vendieron las tierras, la inscripción la hicieron a nombre de la empresa del empresario británico. Hidden Lake, que quiere decir en inglés lago escondido. Bueno, el delito está probado y sus frutos permanecen en manos del responsable, pero Maíquez decidió que ya era tarde para perseguirlo, que estaba prescripto. Bueno, su hijo Juan Bautista fue secretario de Asuntos Penitenciarios de Mauricio Macri, y durante su gestión se cablearon varias cárceles federales para grabar las conversaciones de los presos políticos, como el vicepresidente electo de Ingeniería, Gerardo Ferreira, con cuyos negocios deseaba quedarse el alter ego presidencial Nicky Caputo. La intercepción de esas comunicaciones en las cárceles fue autorizada por el juez federal de Loma de Zamora, Federico Villena, que es compadre de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la capital federal, que fue parte del viaje a Hidden Lake. La camarista de casación Ana María Figueroa denunció que a principios del año 16, en cuanto Maíquez asumió como subsecretario de Justicia, la fue a ver y le pidió o le exigió que confirmara la declaración de inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Ella no lo hizo, no votó eso, y entonces le formularon 3 denuncias ante el Consejo de la Magistratura. ¿Y quién las instruyó? El propio Maíquez. Un funcionario multitasking realmente, ¿no? Bueno, Juan Bautista Maíquez es jefe de los fiscales porteños ahora,
y es quien habló con la fiscal de Bariloche, María Cándida Echepare, para indicarle cómo proceder en la causa por la visita de los jueces al Lago Escondido. Y después, en conversación con sus compinches, se jactó del buen resultado de su gestión. Pero una vez que eso se hizo público, la mina la fiscal de Bariloche, así la llama Julián Ercolini, la mina, hizo todo lo contrario y puso en duda la autenticidad de las facturas presentadas a sugerencias de Ercolini y Yadarola por el administrador del Lago Escondido, Nico van Ditmar, y además hizo una cosa que es lo que más temían en los viajeros, y en el chat donde hablan entre ellos está claro que esa es la preocupación principal, y que no aparezcan las fotos del momento en que Casey y Rendo, Casey es el sobrino de Héctor Mañeto y Rendo es el presidente del grupo Clarín, reciben a sus invitados en el aeropuerto, porque los jueces no viajaron junto con los clarinescos. Los clarinescos formaban parte del comité de bienvenida. Los esperaron en el aeropuerto de Bariloche. Llamativo, perdón que te interrumpa, digo que en la denuncia que después formuló el gobierno no se lo mencione a Pablo Casey, ¿no? El único que queda fuera, el único que no está denunciado es el sobrino de Mañeto. Pero me parece que eso tiene, no sé, no me había puesto a pensar en eso. Bueno, la fiscal Echepare, que resultó no ser tan cándida, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los viajeros y de las empresas, tanto de Hidden Lake, Sociedad Anónima, como de la empresa aérea, para que se busquen los datos bancarios para determinar la veracidad de las facturas y de los pagos, y si efectivamente fueron ellos quienes pagaron, o si hay pagos anteriores por esos montos efectuados por otras personas, físicas o jurídicas. Y también pidió que se solicite a la FIP de GI que analice la autenticidad de las facturas que presentaron. Y le llama la atención que algunas facturas están emitidas 2 semanas después de consumidos los servicios. Eso no es de ninguna manera común, ¿no? Ahora, es curioso porque, digamos, la página del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General publica el dictamen de la fiscal Echepare, pero estas partes, con estos pedidos, están testados, aparecen lo que se llama redacted en inglés, o sea, todo tachado así negro para que no se vean los datos concretos. Así es. Esto tendría sentido si se tratara de pruebas que su publicación pusiera en peligro. Si vos decís que ordenaron investigar si una persona fue tal día a encontrarse con otra y lo pones por escrito, bueno, esa persona puede combinar con el tercero para que diga que no. Pero en este caso no, porque digamos son cosas, digo, la factura es auténtica o no es auténtica, la pagaron ellos o la pagó Clarín, digo. No son solicitudes que merezcan ser testadas así. No, la protección es otra, ¿no? Bueno, el otro hijo de Coco, Ignacio Maíquez, que no estuvo en el vuelo, fue el fiscal adjunto en varias causas contra Cristina y contra sus hijos, entre ellas la de Vialidad y la de OTESUR. Bueno, Ercolini es el juez que sobreseyó a Mañeto, a la viuda de Noble y a Bartolo Mitre en la causa por el pase de manos de las secciones de papel prensa. Y ahí Ercolini dijo que no
digamos, esa transferencia de acciones no tuvo relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los anteriores propietarios. Es decir, no dijo que lo que le pasó a los Graiver, a Lidia Papaleo, no fueran delitos de lesa humanidad, pero dijo que el traspaso de las acciones no está conectado con esos crímenes de lesa humanidad. Así como absolvió a Mañeto y Noble y Mitre, en cambio detuvo a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Recordemos que López y de Sousa, titulares de la señal de noticias por cable C5N y de la Radio 10, Macri les había pedido que esos medios se pusieran al servicio de la demolición de Cristina, y que ellos se negaron a eso, y entonces ahí los detuvieron y hubo un intento de quitarles, de apropiarse de sus medios. Bueno, Ercolini además procesó a Cristina en 3 causas, entre ellas Vialidad y Otesur, pero mira qué vara distinta. Sobreselló al segundo de Paolo Roca en Techín, Luis Bennaza, con un argumento muy audaz. Es decir, Bennaza no negó haber pagado una coima en Venezuela, pero Ercolini dijo que eso no fue un soborno, sino un rescate, porque corría en riesgo la libertad de los directivos de la empresa de Techín en Venezuela, el SIDOR. SIDOR es la sigla de Siderúrgica del Orinoco. Y entonces, en ese caso, no fue victimario, sino víctima. Y para completar el rol de esta joyita que es Ercolini, también dictaminó que el fiscal general Nisman fue asesinado, lo cual, bueno, ha sido el eje mediático de la lapidación de Cristina. Bueno, Pablo Yadarola procesó a Julio Devido en la causa por la valija con $800.000 que en 2007 trajo en un vuelo desde Venezuela el ciudadano estadounidense Guido Antonini Wilson. El FBI planteó 2 cosas: que ese dinero estaba enviado desde Caracas para la campaña electoral de Cristina, que ella siempre lo negó, pero además el FBI admitió que Antonini trabajaba para ellos. Era venezolano, pero trabajaba para ellos. Es como para sospechar que realmente, digamos, le metieron la valija allí para armar la causa contra Cristina, ¿no? Bueno, y el último de los siervos, Pablo Gabriel Caiciails, es el que anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual. Qué lindo. Con un argumento fantástico que ponía en peligro la libertad de expresión. También ordenó al Banco Central vender dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado. Declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto, y convalidó el aumento de 300% en las tarifas de servicios públicos. Bueno, es una joya, ¿no? Son realmente siervos del poder económico. Es una película italiana. Es sí. Otra que no sé, entre los desconocidos de siempre y Feos, Sucios y Malos. La verdad que los personajes no pueden estar mejor casteados. No. Sí, sin duda. Ahora, digo, el tema de la corrupción. Bueno, pues yo publiqué un libro de medio siglo de proclamas militares. Me puse a estudiar, digamos, cómo justificó cada golpe el derrocamiento del gobierno constitucional, y uno de los temas centrales ha sido la corrupción. Los políticos son corruptos, los soldados son éticos y van a remediar eso. Y bueno, esas denuncias
fueron ventiladas por los medios de comunicación más importantes y fueron sostenidas por fuerzas tanto de derecha como de izquierda. Hay un paradigma histórico, que es la Unión Democrática, que en 1945 enfrentó a Perón. Pero antes, también Hipólito Yrigoyen sufrió los embates combinados del nacionalismo oligárquico de Matías Sánchez Orondo y el socialismo de Alfredo Palacios, de los diarios tradicionales del establishment como La Nación y de la prensa sensacionalista como Crítica. Ahora, una vez que se clausuró el ciclo dictatorial, los gobiernos más corruptos electos por el voto popular son los que legislaron sobre la ética pública. Increíble. Hay un viejo refrán castellano que dice: dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Bueno, Carlos Menem en el año 99 promulgó la ley de ética en el ejercicio de la función pública y Macri la reglamentó en 2016. Y esas eran las normas vigentes cuando se produjo el viaje. Bueno, la ley de ética obliga a los magistrados a desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, a velar por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando el interés público sobre el particular, y a no recibir ningún beneficio personal indebido. Y el decreto reglamentario de Macri lo obliga a los magistrados a dejar constancia en un registro de viajes financiados por terceros, dejar constancia del gobierno, entidad o persona humana o jurídica que hubiera financiado el viaje y o estadía, a qué evento concurrieron, en qué carácter participaron, en qué lugar y fecha se inició y finalizó el evento. Bueno, está claro por qué estaban tan preocupados de que no trascendiera que traslado y estadía fueron costeados por el Grupo Clarín. En la nota, digamos, los jueces y las truchas, donde revelamos estos chats, la respuesta, digamos, de los jueces, de los periodistas, ha sido que es una violación a la privacidad, a la intimidad. Ahora, en términos generales se ha señalado que las filtraciones de información de interés público, como los Panama Papers, los Pandora Papers, los Wikileaks, no generan responsabilidad penal o civil para los medios que la difunden, que de hecho han sido los principales diarios del mundo y ninguno fue penado por ello, aunque sí hubo condenas para los responsables del robo de los documentos y su entrega a los medios, como Julian Assange. Ahora, hay una jurisprudencia muy precisa, tanto nacional como internacional. En 1971 los diarios Washington Post y New York Times comenzaron a publicar lo que se llamó los papeles del Pentágono, con una serie de revelaciones sobre la guerra de Vietnam que habían sido entregados por un analista del Pentágono, Daniel Ellsberg. Y el gobierno del presidente Nixon consiguió una orden, una cautelar judicial que prohibió la publicación. El tema llegó a la Corte Suprema, y cuando llegó a la Corte Suprema dijo que los actos estatales para castigar la publicación de información veraz no pueden ser considerados constitucionales, y que la preocupación por la privacidad cede en contraste con el interés de publicar asuntos de importancia pública. 30 años después, en 2001, la propia Corte Suprema de Estados Unidos extendió ese criterio a un tema muy, pero muy afín con este de los chats de los siervos.
Es un caso de una grabación con medios precarios de la época. Tenemos una foto de la valijita que usaban para la intercepción hace 50 años. No, hace 50 años no, hace 20 años. Me hace acordar de los equipos de Gene Hackman en La Conversación, la película de Coppola, ¿eh? Claro. Era la conversación entre dos dirigentes sindicales docentes de Wyoming durante la paritaria. Y un programa de radio reprodujo eso. Y la Corte Suprema dijo que eso estaba protegido por la primera enmienda, que es la que garantiza la libertad de expresión, y que el interés público se mantiene a pesar de la conducta ilegal del tercero que lo grabó. Y a la inversa, esto es muy interesante, en 2004 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le negó la protección a la princesa Carolina de Mónaco, es decir, los paparazzi estaban constantemente acosándola. El Tribunal Constitucional de Alemania había rechazado un recurso de la princesa contra el acoso de las publicaciones sensacionalistas. Y el Tribunal Europeo dijo que es deleznable argumentar que cuando muchas personas quieran saber de algo hay un interés público, si con tal conocimiento solo se persigue justificar un malsano figoneo. Es decir, no hay interés público en saber intimidades de la princesa de Mónaco. El chismorreo no tiene protección legal, no debería tener, a pesar de que ella sea una persona tan conocida. Bueno, y finalmente en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado argentino debía dejar sin efecto la condena a Fontevecchia y a Héctor D'Amico por haber, si fueron condenados a pagar $150.000 a Menem por haber revelado la existencia de su hijo extramatrimonial Carlos Nair, al que recibía en la residencia presidencial junto con su madre, a quien le había hecho regalos muy costosos con fondos de origen desconocido. Yo conozco muy bien el caso porque yo personalmente llevé la denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por haber violado la libertad de expresión, el Estado argentino. En la presentación trabajaron también Loretti y Eduardo Bertoni, y la comisión hizo una extensa tramitación, remitió finalmente el caso a la Corte Interamericana y la Corte ordenó al Estado revocar la condena. Toda la información que de cualquier manera conduzca a ilustrar a la opinión pública sobre asuntos necesarios para ejercer el control político sobre las instituciones, para participar en la toma de decisiones públicas que puedan afectarlos, es de la mayor relevancia pública, declaró. Con lo cual está claro que lo que se puede y lo que no se puede. Es decir, la revelación del chat de los serviles, de los sirvientes, de los siervos, perdón, me trabuqué, de estos animalitos, es de un interés público indiscutible, digo, no se puede discutir, nos afecta sinceramente a todos. Digo, que en la vida privada ellos tomen tal o cual vino es otro tema, pero que vayan a ese lugar agrepados por el Hugo Clarín es otra cosa. Bueno, hay temas que todavía quedan por... Te estás poniendo lejos del micrófono. Hay temas que todavía quedan por aclararse. El dictamen de la fiscal dice que los siervos llegaron a Bariloche el 13 de octubre en un avión privado, da el número da la sigla de la matrícula, y dice que volvieron a San Fernando el 15 del mismo mes. Ahora, hay un sitio que se llama Flightware que sigue todos los vuelos del mundo, y el 15 de octubre en Bariloche no estuvo ese Learjet. En cambio sí hubo otro avión de la misma compañía que tiene otra sigla de identificación, y el itinerario de ese avión es bien curioso.
A las 10:55 salió de San Fernando, del 15 de octubre. 33 minutos después llegó a una pista que se menciona como cerca de Maldonado, en la República Oriental del Uruguay. De allí despegó a las 13:21 hacia cerca de San Carlos de Bariloche. Es decir, en ambos casos son aeropuertos privados. Y a las 20:31 regresó a San Fernando al cabo de algo menos de 2 horas de vuelo. Bueno, la pregunta es, ¿ahí estaba la alegre muchachada judicial? Es una de las tantas cosas que queda por esclarecer. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.